Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver sistema nervioso, como siempre. Vamos a ver algo muy rápido sobre lo que es la fisiología y nos centramos en lo que son las patologías y los tratamientos, la terapéutica. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso? Es una red compleja de nervios y células que llevan mensajes desde el cerebro a la médula espinal y a las diversas partes del cuerpo. El sistema nervioso incluye el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal y millones de células que lo componen. En este caso, las células se llaman neuronas, se encuentran en nuestro cerebro, en el encéfalo, y a diferencia del resto de células del organismo, estas no se pueden regenerar. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo nací con 300 neuronas en mi cabeza, con esas me voy a morir si no se me han muerto en el paso de la vida. Si se me van muriendo, pues yo voy escaseándome de ellas. Pues, ¿qué es lo que hace la neurona? Transmitir la información que traen los neurotransmisores al cerebro y dar respuesta a al impulso, a la emoción, al sentido, a lo que haya percibido el cuerpo. Es la encargada de almacenar la información en mi cerebro y darle respuesta, analizar la situación. Entonces, indispensable que cuidemos nuestras neuronas porque primero es la única célula que no se renueva y que tampoco se va a reemplazar, o sea, la que se murió y me quedé sin ella. Y ella es la encargada tanto del pensamiento, de la actividad de almacenar información y en pocas palabras, la de la memoria. Entonces, importante que las cuidemos. Ojo con los golpes en la cabeza que son las principales, eh, la principal forma de perder neuronas. Entonces, las mamitas que están acostumbradas a darles coscorrones pues a los niños en la cabeza o darles golpes en la cabeza porque no estudian, está afectándole prácticamente la parte neuronal y ese niño más adelante puede carecer de capacidad de memoria básicamente por lo que usted le ha causado. Entonces, si le va a dar duro, dele duro con una correa y dice el cuento, yo tengo más colchón en la colita. Función principal del sistema nervioso, a grandes rasgos, es captar, procesar rápidamente todo tipo de señal procedente del entorno de mi propio cuerpo, controlando, coordinando y a su vez los demás órganos del cuerpo. De este modo, a través del sistema nervioso logramos una interacción eficaz, correcta y oportuna al medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Me pinché, ¿cierto? Me picó un zancudo. Inmediatamente el sistema nervioso actúa dándole respuesta a la sensación, rasquiña, ¿cierto? Entonces me corté, inmediatamente el sistema nervioso entra con sus neurotransmisores que están regados por todo el cuerpo, ¿cierto? Captan a través de los nervios, emiten por medio de los neurotransmisores directamente la información por la neurona, por la mielina, que es lo que bota como la sustancia que emite la información y llega ya a la neurona e inmediatamente manifiesta la información allá para que obtenga una respuesta. Me pinché, entonces me rasco porque me dio escozor, ¿cierto? Me di duro, me golpeé. Inmediatamente la información entra en mi cerebro y yo emito una respuesta en el cuerpo. Clasificación del sistema nervioso. Bueno, está clasificado, como lo veíamos antes, en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central se encuentra el encéfalo, o sea, lo componen el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el trompo encefálico. Y el sistema nervioso periférico es los nervios, por decirlo así, que están por fuera del cerebro, o sea, los que están en todo mi cuerpo, por eso se llama periférico. Los que van desde el tronco hacia abajo, dice el cuento, hasta la punta del dedo gordo. Que él se puede clasificar a su vez en somático y autónomo. Entonces, el sistema nervioso, primero, como lo habíamos dicho antes, responde a todo lo que son el funcionamiento de nuestro cuerpo. Él no solamente interviene en las reacciones y sensaciones, sino que él trabaja en todo el cuerpo.
O sea, él tiene que emitir o trabajar con todos los sistemas que hemos visto anteriormente, como el digestivo, el respiratorio, el circulatorio. Él trabaja con todos. O sea, que procesa toda clase de información y de estímulos que se presenten en los órganos y en mi cuerpo, exterior e interior. En el caso del sistema periférico, que hablábamos que es el que estaba por fuera del cerebro, cuando hablamos de que se divide en autónomo o somático, ¿qué quiere decir el autónomo? El autónomo controla todos los procesos internos del cuerpo, como lo que es la presión arterial, la respiración, la digestión. Y el somático controla lo que son los músculos y envía señales de todos los órganos de los sentidos. Entonces, que la visión, que el olfato, que el tacto, que el gusto. De eso se encarga cada uno por aparte. Bueno, ese autónomo también se divide en dos, en simpático y parasimpático. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito, así rapidito, de lo que es el sistema nervioso central, ¿cierto? El que hablamos que era el cerebro y la médula espinal. Entonces, en el cerebro tenemos la corteza cerebral, cubre la superficie cerebral, rige las funciones superiores de las que somos conscientes. Ejemplo, percepción sensorial, o sea, todos los 5 sentidos, movimientos voluntarios, el lenguaje, las emociones, el pensamiento, ¿cierto? Entonces allí es donde se almacena gran parte de nuestra información. Cerebelo, centro de coordinación. Él se encarga de integrar la información que reciben los 5 sentidos. Entonces, ¿qué hace? Empezar, controla todo lo que son nuestros movimientos, ¿cierto? Entonces, que me voy a parar, ¿cierto? Que me voy a caer, que me voy a desequilibrar, que voy a saltar, que voy a correr. Todo él se encarga de manejar esta parte. El tronco encefálico controla las funciones vitales de latidos cardíacos, la respiración, el ritmo del sueño, la vigilia, núcleos nerviosos de los sentidos, movimiento de la cabeza y del cuello. El tálamo y núcleos grises, estación intermedia de la corteza y del tronco cerebral. Controla también el movimiento del cuerpo y del tronco. Hipotálamo, controla la supervivencia, o sea, todo lo que tiene que ver con las funciones internas como la digestión, la temperatura, las defensas, estímulos sexuales. Y el hipocampo y sistema límbico, sede principal de la memoria y aprendizaje. Él es el encargado de todo lo que se resecciona en lo que es en la parte de la corteza cerebral, lo trabaja y almacena información. Por eso es básico que, como vuelvo y les digo, tengamos mucho cuidado más que todo con los niños cuando estamos acostumbrados a darles duro a veces en la cabeza. No nos parece fácil una palmada, un coscorrón, pero mire lo que estamos afectando. Porque o sea, las neuronas es una partecita tan chiquita, pero tan delicada que un golpe la puede eliminar, o sea, la funde. Acuérdense que ellas son energía, son esas, como esos impulsos energéticos que tenemos en la cabeza. Entonces, como una emisión de corriente interna muy pequeña, pero pues que se puede fundir. Se le fundió el foco y quedó, como dice el cuento, sin memoria. Y tenemos la médula espinal, que comunica el cerebro y los nervios periféricos. Conduce la sensación del cerebro y lleva los impulsos de movimientos voluntarios e involuntarios. Bueno, aquí Nuelvi aparece nuevamente para que más o menos conozcan cómo van, pero aquí nos vamos a centrar en lo que es el sistema periférico y autónomo. Sistema periférico y sistema autónomo. Bueno, está constituido por las células que captan la información, receptores, en que hablábamos que eran los neurotransmisores, y los nervios que actúan como las líneas que comunican desde el cerebro hacia el sistema nervioso, o del sistema, mejor dicho, de la cabeza al cuerpo o del cuerpo a la cabeza. Principales funciones: controla y regula la actividad de todos los órganos, permite al organismo relacionarse con el medio ambiente que lo rodea y reaccionar rápidamente ante nuevas condiciones. Esto es esencial para la supervivencia del hombre como individuo y como especie. Posibilita el desarrollo de funciones complejas. Bueno, sistema nervioso autónomo. Entonces, trabaja en relación a las relaciones internas orgánicas. Hablábamos ahora que se encargaba de la digestión, de la respiración, ¿cierto? Es independiente del control de la corteza cerebral, recibe información de las vísceras, regulando sus movimientos. Sería, por ejemplo, el encargado de la manifestación física de las emociones. Se divide en simpático y parasimpático.
ambos sistemas interactúan en el mismo organismo y las funciones son las mismas, pero de forma antagónica. O sea que mientras uno activa, el otro desactiva. O sea, el sistema autónomo que trabaja todo mi cuerpo en la parte interior y las funciones del organismo, ¿cierto? Ayuda a los diferentes sistemas que tengo en mi organismo, como el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema reproductor, el sistema, ¿cuál me falta? Circulatorio, el sistema, bueno, la parte cardíaca. Él se encarga de manejar toda esa parte. Pero adicional, él tiene, digamos, dos modos de trabajar. Entonces, simpático y parasimpático, que trabajan en las mismas partes del cuerpo, sí, pero una está encargada de activación y la otra de desactivación. Entonces, la transmisión de los pulsos nerviosos en el sistema nervioso autónomo tiene lugar mediante la liberación de sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores son biosintetizan en el interior de la neurona y allí son almacenados hasta su liberación en espacio sináptico, donde interaccionan con el receptor para ser eliminados o recaptados por la propia neurona. Bueno, aquí lo básico que nos está diciendo es que simplemente él se encarga de obtener información, transportarla por los neurotransmisores a través de la mielina, que es la sustancia que va de nervio a nervio, ¿cierto? La cogen los neurotransmisores, la transmiten por todos los nervios, la llevan hasta la neurona y allá en la neurona ella se encarga de transformar la información. Hablábamos de los dos sistemas, simpático y parasimpático, ¿cierto? Y que trabajan antagónicamente. Uno abre y el otro cierra. El uno activa y el otro desactiva. Señales sensoriales, por ejemplo, ellos trabajan en señales sensoriales como dolor visceral, que es recogida por el simpático. Y el mismo, en las mismas vísceras trabaja como quimioreceptor y vasoreceptor en el parasimpático. Para que me entiendan mejor, lo vamos a ver en esta lámina. Entonces, mientras el sistema parasimpático se activa cuando yo me acuesto a dormir o estoy en reposo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Que, por ejemplo, la pupila se contraiga, porque como estoy acostada, ya no voy a necesitar dilatación de la pupila para revisar mejor, para mirar, no porque estoy dormida, entonces la pupila se contrae. Estimula la salivación, reduce el latido cardíaco. ¿Por qué? Porque el latido, a medida que hay mayor actividad, ¿cierto? Lo veíamos ayer, hay mayor actividad, pues el latido cardíaco aumenta. Pero si yo estoy acostada, pues no necesito sino que lata lo normalito para que el cuerpo funcione. No necesito, no estoy haciendo ninguna actividad, al contrario, estoy en reposo. Entonces, merma el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, ¿cierto? Estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga porque muy pocas veces yo voy a estar orinando, entonces yo en el día orino todo el día, pero en la noche entro en un estado en el que no orino, entonces la contraigo de tal modo que yo vuelvo a orinar a las 6 de la mañana o 5 de la mañana cuando me despierto. Entonces, él trabaja el reposo del cuerpo, ¿para qué? Para que en este momento, mientras no se va a gastar tanta energía, el cuerpo utilice esa energía, porque acuérdese que lo que ellos transmiten son energía, ellos son neurotransmisores y la neurona es energía en el cuerpo. Entonces, ellos qué hacen? Esa energía la traspasan para lo que realmente se necesita en ese momento en el cuerpo. Como el ojo no va a gastar mucha energía porque él está cerrada la pupila, ¿cierto? Porque la persona no está mirando ni captando información para llevar al cerebro, esa energía además la vamos a utilizar en algo que sí se necesita en este momento, como que trabajar aminoácidos, proteínas y toda esta clase de cosas que necesita que el cuerpo, mientras yo estoy en reposo, empiece a almacenar, empiece a recoger, empiece a llevar, a tener en las partes donde los necesita, ¿cierto? Entonces trabaja el hígado, trabaja el páncreas, trabajan haciendo lo que tienen que hacer en el momento que el cuerpo está descansando y no está comiendo. Entonces, bueno, lo que ya se comió, ya se tiene ahí, vamos a empezar a separar, dividir, absorber esto para aquí, esto para allá, esto para el hígado, esto para el páncreas, esto para los músculos, esto para el cerebro, mandémosle esto a la vejiga, mandémosle esto al riñón. Ahí trabaja. Se trata de almacenar la energía donde se necesita cuando el cuerpo está en reposo. ¿Qué hace el simpático? Lo contrario. Entonces, mi sistema simpático se activa cuando yo estoy más despierto.
¿cierto? Cuando yo no estoy sentado, recostado, por ahí mirando para el techo, no, que estoy trabajando, que me estoy moviendo, que necesito tener impulsos y un ritmo cardíaco más activo, que necesito tener reflejos, que necesito que mi organismo actúe rápido porque acabo de almorzar y bueno, arranco a trabajar. Necesita más energía. Entonces ahí se activa mi sistema parasimpático. Es que hace, dilata la pupila, tengo que estar pendiente, mirar todo con agudeza, ¿cierto? Inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de la glucosa y del hígado. O sea, hace lo contrario que el otro hace. ¿Sí? Ambos trabajan sobre los mismos organismos. O sea, no es que uno va a trabajar con el corazón y el otro va a trabajar con el hígado. No, ambos trabajan con el hígado y el corazón. El hígado, perdón, ambos trabajan con el mismo organismo. Si va a trabajar con el corazón, ambos trabajan. Pero el uno se encarga cuando el corazón está, que el cuerpo está en reposo, y el otro cuando el cuerpo está activo. Eso es lo que sucede. Que hay que tener muy en cuenta esto cuando voy a mirar los medicamentos, sí, y lo van a ver más adelante. Bueno, cefaleas, las patologías, lo principal que venimos, a lo que venimos. Entonces, la cefalea es el dolor de cabeza intenso, persistente, que va acompañado de sensación y pesadez, ¿cierto? Que me puede haber dado porque yo tengo gripa, me puede haber dado porque me tomo unas cervecitas y me deshidraté y me dio dolor de cabeza, ¿cierto? Me puede dar por tensión alta, me puede dar porque sufro de migraña, y dependiendo, como ven en las láminas, dependiendo y de acuerdo a donde está el dolor, toma su nombre, ¿no? Entonces, si es en los senos paranasales, vamos a hablar de dolor de cefalea por sinusitis. Si la tengo en la parte interna del ojo, ¿cierto? Que a veces me coge el dolor en el ojo y dice, ay, es que necesito gafas porque tengo el ojo muy cansado, estoy esforzándolo mucho. Bueno, cefalea en racimo. El dolor se concentra en una sola parte. Por tensión, que es pues, normalmente cuando me da en la frente o al lado de las sienes, y por migraña que puede dar en la mitad de la cabeza, a un lado o a un diferente hemisferio de la cabeza. Causas puede ser por estrés, por alcohol, por cambios hormonales, por falta o exceso de sueño, ¿cierto? Por cualquiera de estas y algunas más me puede dar dolor de cabeza. Hasta el estrés. ¿Qué puedo tomar para el dolor de cabeza? Analgésicos antiinflamatorios. Entonces puede ser un ibuprofeno, puede ser una nimesulida, puede ser un naproxeno, un piroxicam, dependiendo lo que tenga a la mano y pueda sugerir. ¿Qué pasa cuando el dolor es constante? Cuando no fue solamente hoy que me dio dolor y que me lo quise quitar porque tenía la presión alta o porque alguien me sacó la rabia y eso me produjo dolor de cabeza o porque no comí bien entonces me dio dolor de cabeza, sino al contrario se convierte en una migraña. ¿Qué es la migraña? Es un dolor fuerte de cabeza que afecta generalmente a un lado o una parte de la cabeza. ¿Por qué o cómo puedo yo determinar qué es migraña y no es un dolor de cabeza normal? Primero porque dura más de un día y le da a usted todo el día. Segundo, porque se puede localizar puede darme en toda la cabeza como puede localizarse en la mitad de la cabeza. Entonces puede ser en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho. Segundo, porque va acompañado de ciertas patologías, de ciertos síntomas como que no tolero la luz, me vuelvo fotosensible, la luz me causa reacción, no tolero, tengo que cerrar los ojos, tengo que meterme en un cuarto oscuro, ¿cierto? No tolero tampoco el ruido. El ruido hace que lo sienta como si tuviera el ruido pegado dentro de mi oído. Así el ruido puede ser lejos, pero yo lo siento casi como si me estuvieran colocando algo ahí al ladito y por eso el ruido se vuelve sensible el oído. Entonces el ruido se hace demasiado fuerte para mí, no lo tolero, no lo soporto. Adicionalmente puede haber vómito, ¿cierto? Puede haber náuseas. Entonces todos estos síntomas me dicen a mí no, definitivamente la persona tiene es migraña, no tiene un dolor de cabeza normal que da. Entonces ahí ya tomamos medicamentos que me ayuden para controlar esa clase de cefalea, ¿cierto? Y me baje la intensidad del dolor. Que existen combinaciones que trae como el migriñón, ¿cierto? Como el CB extra fuerte, como la neosaldina, que no solamente traen analgésicos, sino que adicional traen, algunos traen un corticoide, otros traen un analgésico narcótico, ¿cierto? Entonces viene la cafeína o viene la codeína acompañada, ¿cierto? Entonces viene una serie de combinaciones que va a hacer que el efecto sea más rápido y más duradero. Tenemos la ergotamina, que también es excelente para esto, solo que la ergotamina
es un narcótico, entonces causa un poquito de dopa, la verdad usted se lo toma y uno queda como medio atolondrado, y perdónenme la expresión, o sea, queda uno como medio sonso, como medio lento, usted puede estar normal y despierto, pero como que pierde cierta capacidad de reacción. Está la dipirona, es el isometocteno, que igual puede venir solo, pero también lo puede encontrar en la neosaldina, el migriñón. Y puedo recomendar oxigenadores cerebrales, que es lo mejor que pueden recomendar. Cualquiera de los anteriores que le mencioné es para quitar el dolor, calmarlo y ya, ¿cierto? Pero vemos personas que a veces cuando nos estresamos, hay mucho trabajo, sufrimos de migraña. Y sufrir de migraña significa durar 3 días con ese dolor de cabeza insoportable. Ya vemos personas que no podemos parar. Divino cuando usted puede parar, ¿cierto? Irse para su casa, meterse en su cuarto, apagar la luz, cerrarse, tomarse algo y acuestes a dormir. Pero las que no podemos hacer eso, porque significa acumular más trabajo del que ya tenemos. Significa que si yo me voy para mi casa, listo, voy, descanso hoy, pero mañana tengo el doble del trabajo, entonces el doble del estrés, entonces el doble del dolor de cabeza. Entonces tengo que solucionar o solucionar. Entonces, una pasta de estas, cualquiera de las que le mencioné, me va a quitar el dolor de cabeza, pero yo sé que mañana, a pesar de me pase el efecto, me va a volver a dar. Entonces, ¿qué le puedo sugerir yo a mi cliente? Que tome un oxigenador cerebral, algo que le mejore la circulación en el cerebro. Ahí veíamos en el hipotálamo, ahí veíamos en el encéfalo, todo en esta parte se contrae cuando no hay una buena oxigenación cerebral. Entonces aquí es donde empieza a ver el estrés y el dolor de cabeza. Y como la información está llegando mal y pesada a mi cabeza, así mismo la respuesta que van a dar mis neuronas a mis nervios, a mi cuerpo, es dolor de espalda, ¿cierto? En algunos le da problemas digestivos, ¿cierto? Otros no. Entonces aquí es donde tengo que trabajar esa parte. ¿Qué le puedo recomendar si la persona dice, es que yo constantemente sufro de migraña? Es que yo cada vez que llega a fin de mes porque tengo mucho trabajo me da migraña. Bueno, pues vamos a quitar el problema como con oxigenador cerebral y una buena vitamina que lleve magnesio. Entonces, en este caso, oxigenadores cerebrales, tenemos el piracetam. Ojo, piracetam, no piroxicam, piracetam. Ustedes pueden buscar el que más se les acomode. Ahí el DMK, ¿cierto? Hay el Encefabol. Hay varias marcas, pero ya a ustedes les toca buscarlas, no se las voy a decir. Hay el ginkgo biloba que también actúa como oxigenador cerebral, aunque para mi gusto el piracetam es excelente. La oxigenación que da al cerebro es 1A. Y si yo la combino con una vitamina como el Survital, el efecto es excelentísimo. Y se los digo porque yo lo tomo. Yo tomo Survital y Piracetam cuando me estoy muy estresada o tengo mucho trabajo. Mi organismo inmediatamente me dice, estoy estresado o tengo problemas. ¿Y qué es lo que tomo yo? Inmediatamente compro lo que es el Survital y compro el piracetam y me lo tomo. En este momento, no en todas partes, o creo que no lo hay, porque yo empecé consumiendo el piracetam, inicialmente lo empecé consumiendo en ampolla, ¿cierto? Que era el Notropil, pero ahora actualmente el Notropil en ampolla casi no lo encuentra uno, solamente en tabletas. Pero si lo pueden conseguir, Notropil en ampolla es excelente. Y lo tomaba con la citicolina, que es un producto que traía o trae este laboratorio Beringer, que él traía, ahora trae la citicolina, antes traía fósforo. Es el mismo producto, pero ahora antes llamaba Complegel y traía solamente compuesto de fósforo y era 1A para esa clase de problemas. Lo aplicaba Notropil y Complegel y estaba bien en cuestión de días. Y me duraba el efecto por mucho tiempo. Me aplicaba siempre una cada día, ¿cierto? Combinada, 5 de la una, 5 de la otra y salía. Ahora ya no vienen ninguna de las dos en ampolla, vienen solo en tabletas. La composición del Complegel cambió a citicolina, pero también tiene un buen efecto. Ahora que si usted no tiene Survital o no tiene una buena vitamina, un complejo B, también puede recomendar la citicolina, que es excelente para esa clase de problemas. Y adiós migraña por mucho tiempo. Ansiedad. Es una reacción emocional normal necesaria para la supervivencia de individuos de nuestra especie. No obstante, las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivos, altos, o pueden ser poco adaptadas
adoptivas en determinadas situaciones. O sea, yo puedo tener ansiedad, el problema es cuando no la sé manejar. Es normal que me dé ansiedad porque voy a presentar un examen, es normal porque tengo una cita con un chico que nunca he tenido y no sé cómo va a salir, me da ansiedad, es normal que voy a ir a comprar algo y no sé cómo hacer o cómo verlo, o cómo comprarlo, me puede dar ansiedad, ¿cierto? Me voy a subir por primera vez en mi primer carro, me puede dar ansiedad, todo eso es normal. El problema es cuando ya la ansiedad se apodera de mi cuerpo y yo no la puedo manejar. Ahí ya se convierte en un problema. Y es un mal del siglo. Entonces, ¿qué presenta? Normalmente angustia, desespero, dolor, en algunas personas se repercute y da dolor de espalda, da cansancio, falta o exceso de apetito. Les puedo comer mucho porque tengo ansiedad, como puedo decir que no me dan ganas de comer. Hay falta de concentración en las personas y puede haber dolor de cabeza. O sea, pueden haber, es un cuadro clínico muy diferente en las personas. Yo sé que tengo ansiedad, ¿cierto? Porque me siento como angustiada, como desesperada, como que no me hallo. Pero puedo tener dolor de cabeza como no puedo tenerlo. Puedo sentirme cansada como no me puedo sentir cansada. El síntoma más diciente es la angustia y el desespero, el descontrol que la persona empieza a presentar. ¿Qué le suministra casi siempre el médico? Gamapetina, que es un medicamento que se utiliza principalmente para tratar las convulsiones y el dolor en los nervios, pero también que se usa con cierta frecuencia para combatir la ansiedad. ¿Yo la voy a suministrar? No, porque yo no puedo suministrar esa clase de cosas. Ni siquiera la fluoxetina, ¿cierto? Que es la más suave que conocemos. Está la buspirona también, que es otra fluoxetina. Y hay bastantes ansiolíticos que actualmente manejamos, ¿no? Aquí está el solpiden, que creo que ya lo pusieron controlado porque la gente lo abusaba del producto. Está la sibutramina, que también la sacaron del mercado porque la gente abusaba del producto. Entonces los productos son buenos, el problema es cuando la gente quiere tomarlos para otra clase de cosas. Entonces estoy gordita, no, es que es la ansiedad la que me hace comer y por eso como mucho, entonces cierre el pico, aprenda a comer cosas nutritivas y lo verá que no se va a engordar. ¿Por qué? Porque si yo sé que yo sufro de ansiedad y a mí se me manifiesta comiendo, pues coma verdura, lo verá que no va a engordar. No hay problema, pero el problema es que si yo voy a comer galletas, ¿cierto? Pan, chocolates, pues me voy a engordar. Pero depende de lo que yo coma. Pero ¿qué hacía la gente? Empezar a utilizar el solpidem o la sibutramina para ayudar a bajar de peso porque con eso me quita la ansiedad. Error. Lo que hacía era alterar el sistema nervioso. Y hoy se me quita la ansiedad, mañana tengo un problema ni el berraco porque no puedo controlar mi sistema nervioso y hoy lloro, mañana me desespero, mañana tengo ira, me quiero matar y no sé por qué. Bueno, porque usted dañó el sistema nervioso suyo que trabajaba normalmente y le empezó a meter un ansiolítico que no necesitaba. Cuando si lo que le tenía era problemas de que comía mucho, pues coma mucho. Si quiere comer, coma harto. Pero coma verdura, lo verá que no la van a engordar. Entonces, sí, el no saber manejar esta clase de cosas han hecho que muchos medicamentos los restringan. Entonces, yo voy a mandar un ansiolítico, no. Yo no le recomiendo a nadie que lo maneje. Esto es una enfermedad para que ustedes la conozcan. ¿Por qué? Porque hay mucha formulación que llega a mi punto de venta, donde yo sé que es fluoxetina, buspirona, ¿cierto? Y yo sé que sirven para la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a recomendar a mi cliente? Porque todos estos medicamentos producen farmacodependencia. Porque como yo me lo tomo y me siento bien, me calmo, me relajo, ya se me quita ese desespero. Entonces, el día que ya no me lo tomo, mi cuerpo empieza a pedírmelo desesperadamente. Y la idea es curar el problema, ¿cierto? Quitarlo y no calmarlo. Entonces, cuando yo veo a una persona que viene con problemas de ansiedad, pues obvio no le voy a decir, no, no se tome esto porque esto le va a causar, lo que sí le debo recordar, le va a causar dependencia, así como lo consume, cuando lo vaya a quitar, debe quitarlo progresivamente. En lo posible trate de controlarse usted misma. Pero ¿qué le puedo sugerir yo a esa persona que tome complejo B? Todo el complejo B que se le atraviese. ¿Por qué? Porque el complejo B relaja el sistema nervioso. Para empezar, el complejo B es uno de los elementos esenciales para la creación del sistema nervioso. O sea que como él es el encargado de la formación del sistema nervioso, él también ayuda a la relajación del mismo. Entonces, cualquier producto que lleve complejo B le va a ayudar. Ahora que si no lo quiere combinado, sino que lo quiere solo, tome tiamina, tome vitamina B6, todas esas le van a servir. Tome vitamina B12, que es esencial la vitamina B12 para el sistema nervioso. Pero que no me la quiero inyectar. Ah, bueno, entonces tómese un complejo,
donde vengan todas las vitaminas del complejo B y va a lograr el mismo efecto. Pero lo ideal en estos casos es sugerirle a la persona el complejo B porque que le va a hacer el mismo efecto del ansiolítico. No, el ansiolítico le va a calmar la ansiedad, le va a regular el sistema nervioso, se lo va a controlar. Pero como yo sé que le va a causar dependencia, lo ideal es que su cuerpo empiece desde ya a trabajar ese problema y no depender del ansiolítico. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando empiece su tratamiento, también empieza a tomar el complejo B y va a lograr un efecto mayor. Y cuando usted se dé cuenta, puede ir retirando su ansiolítico y no tiene que toda la vida tomarlo, que es lo que uno busca, dejar de tomar medicamentos. Insomnio, falta normal del sueño, dificultad para conciliarlo y que se sufre en el momento que corresponde dormir. Normalmente la gente cambia ¿cómo se llama eso? El, el reloj cronológico interno. A veces pasa que cuando tengo que dormir no me da sueño, ¿cierto? Entonces me voy a acostar a las 7, a las 8, a las 9 de la noche y no tengo sueño. Pero justo cuando me tengo que parar me dio el sueño. Entonces empieza el cuerpo a desgastarse porque usted no se puede quedar dormida, usted tiene que ir a trabajar. Y obvio va a trabajar mal porque su cuerpo va a empezar a estar cansado. Su sistema nervioso no descansó, su organismo no entró en reposo, ¿cierto? Y empezó el problema para que su cuerpo eh, pueda acumular la energía que necesita para el siguiente día. Al contrario, la quemó toda porque no durmió. Y el otro día necesita esa reserva y ya no la tiene. Entonces trabaja mal, con pesadez, con cansancio, se empieza a debilitar el cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Normalmente a veces es uno de los tantos síntomas cuando tengo ansiedad, ¿no? Que no puedo dormir. Cuando tengo depresión, que tengo problemas, me concentro demasiado en los problemas, que no puedo dormir. Es muy normal en la persona que sufre de problemas de esquizofrenia, que recuerden que la esquizofrenia también es un problema más o menos que tiene que ver con el sistema nervioso, que se descontrola y descontrola la parte a nivel cerebral, que también me da insomnio. Pero puede ser que estoy muy estresada y también me da insomnio. Descontrolé el reloj cronológico y no he podido controlarlo y pues duermo, me dan ganas de dormir cuando no tengo que dormir. Es muy normal que el médico mande solpidem, trazodona, mirtazapina, mitriptilina. ¿Todo esto para qué? Son inductores del sueño. ¿Son ansiolíticos? Sí, son ansiolíticos, pero que producen un estado de relajación que me va a poder entrar en sueño. Vuelvo y les digo, yo lo puedo recomendar, no les recomiendo que lo envíen porque yo no sé el nivel, ¿cierto? O el problema realmente que tenga la persona. Alguien me puede venir a decir, pero puede ser que realmente no sea tan grave, que no necesite un ansiolítico. Simplemente necesita, como dice el cuento, que descanse y duerma ya. Y muchas veces nos ponemos a darle esta clase de medicamento y a veces le damos la más fuerte y resulta que terminamos descontrolando todo el sistema. Entonces eso es el encargado de hacer, eso es el médico. Ahora, ¿qué voy a hacer si alguien viene con esa clase de patología y me dice, no, es que a mí véndame esto que el médico me lo dio para que pudiera dormir? Vuelve y juega, complejo B, pero adicional le voy a sugerir que tome vitamina A, porque uno de los problemas que el reloj cronológico de mi cuerpo se descontrole y me empiece a producir insomnio y que yo no pueda dormir, es cuando falta vitamina A en mi cuerpo. Entonces no solamente le puedo sugerir que tome complejo B para que el sistema nervioso se relaje y adopte nuevamente, ¿cierto? Su, su estado normal. Así que si el médico le mandó la trazodona, sí, claro, tómese la trazodona, pero empiece a tomar complejo B y vitamina A. ¿Por qué? Porque con eso logramos que su cuerpo solito se controle y usted no tenga que depender de un medicamento que le va a causar dependencia y que el día que no lo tome usted se va a descontrolar y va a tener que tomarlo toda la vida. Nadie quiere tomar medicamentos toda la vida. Entonces, ¿qué es lo primero que le voy a decir, señor? Tome con esto el complejo B y tome con eso la vitamina A. Y su cuerpo con eso solito va a irse controlando. Es necesario que inicie pues con su trazodona, mientras su cuerpo empieza a metabolizar el complejo, ¿cierto? Y la vitamina A, y va a ver que poco a poco usted ya no va a necesitar la trazodona. Entonces, si en la primera semana se tomó todos los días una, va a darse cuenta que la siguiente semana la va a tomar día de por medio. Y el día que no tomó, pudo dormir. Y la última semana ya no necesita día de por medio, sino 2 a la semana ya se acabó. Y la siguiente semana de pronto hasta una o media pasta. Y cuando usted se dio cuenta, ya mi cuerpo duerme y descansa solo, controlo esa ansiedad, ese desespero, y no necesité el ansiolítico. Bueno, era lo que buscábamos, ¿no? Que usted se sanara sin necesidad de estar dependiendo de un medicamento.
Bueno, de aquí para adelante vamos a encontrar una serie de enfermedades del sistema nervioso que nosotros no manejamos, pero que son del sistema nervioso y que es bueno que ustedes las conozcan, pero igual nosotros no vamos a, o sea, yo no le puedo decir a usted, oiga, usted tiene Parkinson. No, eso lo hace el médico después de muchos exámenes e inclusive después de hacer un análisis por meses, porque el primer mes le hacen una serie de exámenes al sistema nervioso, ¿cierto? Empiezan a revisarlos y progresivamente lo siguen repitiendo hasta ver realmente qué tanto daño tiene el sistema o tanta alteración en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es el Parkinson? Afecta la estructura encargada del movimiento y la coordinación en el equilibrio. Recuerde que alguna vez, hace unas horas, en las primeras láminas nos dimos cuenta, ¿cierto? Que había una región encargada del equilibrio. Ahí es donde se empieza a ver la afección. Entonces, el mantenimiento del tono muscular y la postura se produce a causa de la disminución de la dopamina, un neurotransmisor esencial para la regulación del movimiento en la sustancia gris del cerebro. Y como él empieza a haber deficiencia de esta clase de dopamina, entonces no controlamos los movimientos corporales. Síntomas: deterioro cognitivo, disminución de la capacidad para realizar varias tareas y o concentrarse y posible reducción del funcionamiento intelectual, trastornos de estado de ánimo, depresión, ansiedad, problemas para dormir, trastorno del sueño, desincronización en el que los pacientes presentan lo que ocurre en sus sueños: presión arterial baja al estar de pie, dolor de origen desconocido, babeo, pérdida del olfato, dificultad para hablar y movimientos muy repetidos en los músculos, ¿cierto? Que no puedo controlar. ¿Qué le manda regularmente el médico? Amantadina. Se administra a veces al principio de los síntomas cuando estos son leves o para retrasar el inicio del tratamiento con levodopa. Este fármaco disminuye los movimientos involuntarios. Entonces, levodopa y levodopa carbidopa, de que vienen diferentes miligramos. Eso es básicamente lo que el médico empieza a enviar para controlar, porque la verdad es que una vez esto se empieza, se detecta, hasta ahora no le han podido encontrar la cura. Entonces es solamente para controlar, controlar, controlar. El Alzheimer. Enfermedad del Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro por la cual no existe recuperación. La enfermedad ataca a las células nerviosas en todas las partes de la corteza del cerebro, así como algunas estructuras circundantes. El deterioro así las capacidades de las personas de gobernar las emociones, reconocer errores de patrón, coordinar el movimiento y el recordar. Básicamente empiezan a perder la memoria. A lo último, la persona afligida pierde toda la memoria y el funcionamiento mental. Aproximadamente la mitad de las personas terminan en los hospicios para ancianos y casi la mitad de todas las personas mayores de 85 años sufren de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, esta enfermedad, digamos que es común en los ancianos y es básicamente, como dice el médico, como se empieza a atrofiar esa parte, ¿cierto? Empieza a haber deterioro en la corteza cerebral, entonces las neuronas, ya no hay neuronas, ya se empiezan a perder, no hay reacción del cuerpo con la, no hay conexión del cuerpo con la memoria. Entonces yo puedo estar viendo a alguien, pero no hay reacción para entrar a mi memoria y recordar quién era. Lo mismo las funciones corporales. Las personas ya se hacen del cuerpo en su ropa, empiezan a olvidar que tienen que ir al baño, se empiezan a volver como bebés. Y en un anciano se puede decir que es normal porque el cuerpo ya empieza a deteriorarse, ¿cierto? Entonces todo esto va perdiendo como la capacidad de reacción. No es normal en personas jóvenes, pero hay personas jóvenes que les empieza a dar. Entonces, así hay una lámina donde muestran cómo es un cerebro sano y cómo es un cerebro con Alzheimer. Es bastante doloroso para los familiares cuando se presenta esta enfermedad. Primero porque pues es duro cuando mi papá o mi mamá ya no me reconoce. Y segundo porque a medida que empieza a progresar el Alzheimer, la persona se va deteriorando rápidamente. ¿Qué hay? ¿Qué síntomas hay? Hay pérdida de la memoria, pérdida de objetos personales, dificultad para completar tareas, desorientación temporal y espacial, problemas de lenguaje, cambios en el comportamiento, cambios visuales e insomnio. Tratamiento, pues hasta ahora no hay, no hay un medicamento que le puedan dar. En este caso es estar muy pendiente de ellos, no dejarlos solos y pues ayudarlos como el cuerpo se empieza a deteriorar básicamente porque no controlan ciertas reacciones o ciertos estímulos del organismo, empiezan a haber descontrol en el organismo. Entonces ahí es donde en ocasiones la persona se complica.
Entonces hay que estar muy pendiente de ellos, ¿no? Chequeo médico casi constante. Síndrome del túnel carpiano. Bueno, es una enfermedad que produce daño del nervio mediano. Si existe por cualquier causa, el aumento de la presión dentro de ese túnel carpiano puede producir una lesión en dicho nervio. Bueno, básicamente el nervio que recubre o pasa por la parte del túnel carpiano se ve afectado, se inflama, empieza a producir dolor y hay pérdida de movilidad. O sea, yo ya no puedo mover las manos como los movía o cierta parte de los dedos no me funcionan normal, se pueden quedar casi como estáticos o recogidos. Me puede quedar o firme, no lo puedo mover, como me puede quedar recogido y tampoco lo puedo mover. Entonces hay pérdida del movimiento, hay un dolor muy fuerte, hay mucho dolor en la muñeca, puede el dolor subir hasta el brazo, provocar calambre. Es muy común en las personas digitadoras que le dé eso porque digitan con las manos levantadas y el nervio queda muy como haciendo mucho equilibrio, entonces tiende a atrofiarse. Tratamiento y movilización de la muñeca, inyección de corticoides como el Kenacor o el Inflacor. Normalmente dice que se corrige con cirugía, pero pues la ideal es no llegar hasta allá, porque pues después de que le quiten a uno o le afecten a uno el nervio, casi uno nunca queda igual. Esclerosis múltiple. Bueno, es un trastorno desmielinizante. Se produce porque los axones de las neuronas van perdiendo de manera progresiva la sustancia llamada mielina. Bueno, entonces todo este tiempo hemos hablado de que los transmisores, ¿cierto? Llevan la información a los nervios, ¿cierto? Viajan por los nervios llevando la información y producen ciertas sustancias, ¿cierto? Veíamos que puede producir la prostaglandina, que puede ser la dopamina, ¿cierto? Y le llevan la información por medio de la mielina, que es el conductor, por decirlo así, básico que hay de nervio a nervio, y lleva la información al cerebro, a la neurona, para que la neurona la transmita, ¿cierto? A los diferentes centros encargados de la información, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que cuando esa mielina empieza a faltar, entonces los nervios empiezan a atrofiar, porque ya no hay esa sustancia ese líquido que le permite a ellos pasar la información o el neurotransmisor de un lado al otro. Bueno, eso permite pues que el organismo pierda facultades de enviar mensajes mediante la eficiente al organismo, produciendo síntomas como tensión muscular, debilidad, dolor, alteraciones perceptivas. En consecuencia, encontramos espasmos musculares, dificultad del equilibrio, problemas de habla, visión. Bueno, como los nervios afectan todo el organismo y manejan todo el organismo, son los encargados de llevar toda la recepción de mi cuerpo al cerebro para que el cerebro actúe y responda. Si me pinché, tin, dolor, venga, mande de una vez generadores de prostaglandina, ¿cierto? Entonces, pum, elimine dolor, si me voy a tomar un medicamento. El problema es cuando esa transmisión no se da efectiva. Entonces el organismo no controla esta parte y empezamos a tener dificultades. Lo mismo pasa con los movimientos. Acuérdese que los movimientos se hacen a través del sistema nervioso, ¿cierto? Ellos vayan allá al centro nervioso y dicen, bueno, hay que moverse, hay que correr, hay que pararse, bueno, hay que tener tensión. Entonces, cuando no hay esa buena transmisión y se empiezan a atrofiar los nervios, entonces la persona pierde capacidad de movimiento y de reacción. Bueno, es una enfermedad que se produce con un progresivo deterioro de las células motoras del sistema nervioso que va muriendo lentamente. Así con el paso del tiempo los músculos dejan de recibir impulsos nerviosos, terminan por atrofiarse, lo que impide que el movimiento voluntario. Además, a medida que el trastorno avanza, puede llegar a afectar finalmente a los músculos cardíacos y la respiración. Entonces, no olvidemos que el corazón es un músculo que necesita movimiento y que los movimientos también se hacen no solamente con sustancias que producen el movimiento, sino que también se necesitan impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque el impulso nervioso es el que le da la energía para moverse. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se puede parar en el momento que ya la información que maneja los, los nervios que manejan la parte del corazón no den la información, pues se para. Síntomas: pérdida de fuerza muscular,
y destreza, visión borrosa o doble, pérdida de visión en un ojo, dolor o problemas de equilibrio, depresión, problemas de memoria. La terapia es exclusiva para recuperación de movimiento en su cuerpo, medicamentos para enfrentar el desarrollo y combatir los síntomas. Normalmente le mandan analgésicos para el dolor, pero le mandan medicamentos para ayudar a controlar el deterioro, porque una vez le dé, usted no le va a quitar. Él va deteriorando progresivamente todo el cuerpo hasta que ya, como dice el cuento, le da un paro cardíaco y se fue. Entonces aquí es más que todo de control, de calmar ciertos síntomas que aparecen, pero una vez esta enfermedad se desarrolla en el cuerpo no tiene cura, o hasta ahora no la han encontrado. Meningitis. Se trata de una infección a causa de bacterias en las meninges, las membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal. Puede ser desencadenada por un virus o bacteria. La meningitis bacteriana puede ser tratada con antibióticos, sin embargo la meningitis viral no. Síntomas: hay dolor, fiebre alta, muy alta diría yo, hay dolor de cabeza intenso, hay rigidez en la nuca, hay somnolencia, pérdida de la conciencia, incluso convulsiones. Normalmente, actualmente casi no le da a nadie porque todo el mundo lo vacunan contra la meningitis cuando nace. Pero no falta el que no lo vacunan, ¿cierto? Y le da, o se le alcanza a desarrollar. Son pocas las personas que si le da meningitis se salvan, y la que se salva queda mal, queda con problemas de retardo o queda con problemas de movimiento muscular, que no pueden mover una mano, no pueden mover un pie, o sea, quedan como con cierto grado de retraso mental o de retraso en la coordinación motora. Bueno, el tratamiento varía según la causa de la meningitis, puede mejorar por sí sola o puede ser grave, requiere tratamiento urgente con antibióticos, medicamentos antibióticos y esteroides, modifican y estimulan los efectos hormonales a menudo para reducir la inflamación o para reducir el crecimiento y la preparación de los tejidos. En este caso, vuelvo y les digo, no lo manejamos nosotros, lo maneja el médico. Cuando el niño tiene fiebre muy alta, muy alta y no le baja con nada, eso es de una para el médico porque convulsionan y puede ser que tenga meningitis. La ciática, un problema muy común, ¿cierto? Ocurre por el pinchamiento del nervio ciático, normalmente ocasionado por una hernia en el disco, en la columna vertebral o por un crecimiento óseo excesivo. O sea, le sale un espolón en las vértebras. Entonces el dolor neuropático se percibe, como una quemazón, un hormigueo o hipersensibilidad, que al roce o al frío, la hipersensibilidad al tacto se denomina alodinia. Incluso un ligero toque puede causar dolor, y a veces el dolor neuropático es intenso y constante. Síntomas: dolor constante en una nalga o en una sola pierna. Rara vez se presenta en ambas piernas. Agudiza el dolor al sentarse, hormigueo que baja por la pierna, adormecimiento o debilidad para mover la pierna o el pie, dolor punzante al ponerse de pie. Bueno, en este caso bueno, aquí no aparece, no le coloqué. En este caso de la ciática, lo podemos trabajar con analgésicos antiinflamatorios. Puede curarse, ¿cierto? Es simplemente desinflamar el nervio. Aquí es indispensable las terapias locales. Yo puedo aplicar analgésico local, diclofenaco, piroxicam. Puedo aplicarlo en gel para ayudar a controlar y desinflamar el nervio. Puedo tomar analgésicos fuertes, en este caso fuertes porque el dolor es bastante fuerte también. Entonces hablamos de meloxicanes, de piroxicanes, de celecoxib, que son analgésicos fuertes para el dolor. Inclusive la pregabalina sirve, pero pues en este caso, pues yo siempre prefiero que la recomiende un médico. No es bueno que nosotros juguemos con eso, porque pues es un analgésico bastante fuerte y que trae eh, reacciones adversas. Entonces, en este caso, si definitivamente el cliente ha tomado de todo, pues dejémosle la de dominación más bajita. Mm, Neuralgias. Las neuralgias son un grupo de enfermedades y trastornos del sistema nervioso que se caracteriza por la presencia del dolor derivado de un mal funcionamiento, pinzamiento o alteración de las vías nerviosas vinculadas a la percepción del dolor. Entonces es un dolor a lo largo de la ruta del nervio que es agudo, punzante, es muy parecido, o sea, una neuralgia puede ser como catalogamos una ciática. Pero no solamente la diferencia de la neuralgia es que la ciática da en la pierna, ¿cierto? Pues en la pierna derecha y la pierna izquierda, porque es el nervio que recorre la pierna.
La neuralgia me puede dar en cualquier parte del cuerpo, me puede dar en los brazos, me puede dar en la nuca, me puede dar en la espalda, me puede dar en los músculos del frente del pecho, o sea, puede presentarse en diferentes partes y es simplemente porque el nervio que recubre ese músculo está inflamado. Por alguna razón se inflama y produce dolor, punzamiento, a veces calambre. Aparece el mismo lugar cada episodio, puede aparecer o desaparecer, o sea, es intermitente. Hoy puedo tenerlo, mañana no. Entonces a veces aparece por ratos, ¿cierto? O por días, pero es el mismo dolor que cuando da punza, es como un impulso eléctrico que lo deja uno doblado y duele todo el rato y luego al otro día me desapareció. Puede ser constante como puede ser intermitente. Puede empeorar cuando el área se mueve. Entonces resulta que lo tengo en la espalda, me punza en un solo lado y me muevo y siempre me coge en ese mismo pedacito. Puede producir debilidad como puede producir parálisis del músculo, donde está el nervio. ¿Qué se recomienda? Analgésicos antiinflamatorios, que puede ser ibuprofeno, piroxicam, naproxeno. Si el dolor es muy fuerte y constante, ¿cierto? No es intermitente, se recomienda tomar analgésicos fuertes como el meloxicam, como el Celecoxib, ¿cierto? Como el piroxicam. Se recomienda terapia de relajación con relajantes musculares para ayudar a que el músculo distensione y el nervio, como dice el cuento, baje la presión sobre el músculo. Y en últimas, el médico casi siempre manda analgésicos neuropáticos como la gamapetinoides, como el gamapetin o manda la pregabalina, que son las que mencionamos ahora. Pero vuelvo y les indico, lo ideal es que manejemos con analgésicos, puede ser antiinflamatorios como los que aparecen en la lámina o los fuertes como el Celecoxib, piroxicam, meloxicam, ¿cierto? Que son menos riesgosos y producen menos efectos secundarios, porque el problema con las gamapetinoides es que tienen algunos efectos secundarios adversos, entonces es mejor no incurrir ahí. Y si lo voy a utilizar, porque el paciente ya me dijo, no, es que yo he utilizado todos los anteriores y no me han servido, manejamos la denominación más baja. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que le haya servido, que haya sido yo clara, que ustedes me hayan podido entender. El sistema nervioso es bastante complejo de manejar, no es un sistema fácil, ¿cierto? Entonces, y las enfermedades tampoco son muy comunes, o las comunes fueron las primeras que mencionamos, como la del dolor de cabeza. La mayoría son un poquito más complicadas y pues son más de neurólogo que de ir a la droguería. Normalmente usted va, consume un medicamento, un analgésico, y si yo veo que no me funcionó, ¿cierto? Me voy para el neurólogo porque pues los dolores a veces son más fuertes, punzantes, crónicos, y ahí es donde dice, no, definitivamente ya médico general ni siquiera pudo, a tocar al especialista, entonces toca con el neurólogo. Pero bueno, esto es a manera de que ustedes conozcan, así como a grandes rasgos, lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Como siempre, pues espero que hayan entendido, que les vaya bien, que tengan unas buenas ventas en el día de hoy y que el Señor los bendiga.